Muy bien, bastante importante el contenido que acabamos de ver sobre el Señor hace una venida, sobre la infancia del Padre verdadero. Y como les anticipé un poco, eh, el Padre verdadero nace en 1920, entre 1917 y 1930, nace en Corea, nace en la Tierra, obviamente, cumple todos los requisitos que vimos antes, es esta nación escogida, cumple con todo. Pero no significa que le viene todo así regalado. Mirá, vos haces esto nomás que ya está todo hecho. No, él recibe esta misión, pero va a tener que remangarse para realmente cumplirla. ¿Y en qué momento empieza a hacerse notar la importancia de la misión que va a cumplir? En esta parte que estábamos viendo recién, sobre ya desde chico empezar a cuestionarse sobre el propósito de su vida, el porqué, el sufrimiento en la humanidad y qué es lo que puede hacer él para sacar a la humanidad de esta situación. Estamos hablando de alguien con 14 años que se está cuestionando sobre esto. No es normal. No porque el Padre verdadero sea un extraterrestre, no es porque sea alguien fuera de la tierra, es porque su corazón era completamente puro en amar hacia los demás y porque su corazón estuvo siempre en completa unidad con el corazón de Dios. Eso no es algo que solo el Mesías puede hacer, sino que el Mesías es el que marca camino para que nosotros lo podamos cumplir también. Y desde chiquito ya nos los está enseñando. Por eso es tan lindo, ¿no? Saber sobre la vida de él. Como un poquito anunciamos antes, cuando él tenía 10 años, su familia empezó a ir a la iglesia cristiana por su tío abuelo, y cada vez más la presencia de Dios era algo importante para él, incluso desde muy chico. Y cuando empezaba a cuestionarse sobre todas estas preguntas, se daba cuenta de que en las iglesias, en las respuestas de los pastores, eh, no eran realmente lo que les completaba en su corazón. Sentía que algo faltaba. No estaban realmente las respuestas claras a estas preguntas. Mucha gente dice, incluso ahora mismo, se le pregunta algo y dice, preguntarle a Dios, preguntarle a Jesús cuando llegues al cielo. Pero el Padre verdadero no se quedó con eso. En ese sentimiento de angustia y de respuesta, necesitando respuesta, cada vez más se sumerge en la oración. Esa pregunta que en todo momento, alguna vez nos hicimos. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿El propósito de la vida? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hay un mundo más allá de la muerte? ¿El mundo espiritual? ¿Existe Dios? ¿Es realmente Dios todopoderoso? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué Dios no hace nada en el caso de que existiese? ¿Por qué en el caso de Corea, por ejemplo, por qué está pasando por todo esto? Todas estas preguntas era realmente buscada en oración la respuesta, porque sentía que Dios era el único que podía respondérsela. Y hago nuevamente hincapié, con 14 años ya empezó a cuestionarse todo esto. Con 15 años esto se volvía la búsqueda más intensa para él. No había nada más importante que buscar las respuestas a estas preguntas, en muchísima oración, en muchísima reflexión. Con 15 años, imaginémonos nosotros, cada uno, no sé si habrá alguno acá con 15 años, pero seguramente la gran mayoría somos mayores. ¿Cómo era nuestra actitud con 15 años? Así era la actitud del Señor de la Segunda Venida con 15 años. Hasta que llega el momento en el monte Miodú que el Padre verdadero recibe una experiencia, él tiene una experiencia junto con Jesús, donde el domingo de Pascua, el 17 de abril de 1935, el mismo Jesús le pide a él que cumpla con esa misión que él no pudo cumplir. Y repetimos siempre, no porque Jesús haya fallado, no porque Jesús haya sido falente, sino porque el pueblo lo crucificó. Estos mensajes realmente me gustaría leerlos para poder entender en profundidad lo que significó esta experiencia para el Padre verdadero. En ese momento él tenía 15 años. Desde el punto de vista de cómo lo cuentan en Corea, era 16 años porque ellos cuentan los 9 meses que se están en la panza de la madre. Pero el padre explicaba así un poquito de toda esta experiencia. No puedo describir la seriedad de la posición en la cual estuve cuando tenía 16 años.
Fue el momento más difícil para Dios, para Jesús y para las iglesias que Dios había preparado, especialmente para la segunda llegada. Estamos hablando que todos los 2000 años era para ese momento en particular y que el Padre pueda asumir esa responsabilidad. Realmente era sumamente importante. Sí, Corea estaba bajo el imperio de Japón y esas iglesias fueron arrinconadas sin tener a dónde ir. En ese momento, Dios, el cielo y la tierra, las 5 grandes fundadores de las religiones mundiales, las esferas religiosas se unieron en torno a un punto, la posición del Señor. Me llamaron para tomar responsabilidad por esa posición y yo acepté. Pude ver todo con claridad. El cielo y la tierra estaban a punto del colapso y la responsabilidad de salvarlos estaba sobre mis hombros. Imagínense cuán serio tuve que ser. El aceptar esta misión significaba básicamente emprender el camino al sufrimiento, emprender un camino eh, realmente de sangre, sudor y lágrimas que nadie en la historia había tomado. Que solamente una persona lo intentó y fue crucificado. Esa es la clase de responsabilidad que le estaban pidiendo al Padre verdadero que asuma con 16 años. Pero él era el escogido y Dios no podía esperar más. Necesitaba del Padre verdadero. Nos cuenta un poquito en la autografía que para él no fue así de fácil. Es una misión tan importante que no podía decir, sí, yo me encargo, no te preocupes. No era así de fácil. Por eso nos explica en la autografía que cayó en una confusión, porque no podía decirle a su familia o a sus amigos, miren la responsabilidad que recibí. No, estaba completamente, él no podía expresarlo, estaba completamente él, Dios y la responsabilidad que le estaban presentando de cargar con la restauración de la humanidad. Entonces, por ejemplo, acá dice, ¿no? Siendo un poquito más al medio, era tan enorme y tremenda esa responsabilidad que me estremecía de miedo al pensar que podría no ser capaz de arreglármelas por mi cuenta. No era una misión fácil, no era una misión fácil. Y no crean que él nació ya pensando en que la humanidad va a caer ante sus manos y va a cumplirse todo de manera natural. Él realmente fue con un corazón muy puro de querer ayudar a la humanidad, aún antes de saber su misión. Tiene un corazón puro de querer conectarse con Dios, saber la respuesta a estas preguntas para entenderlo mejor. Y es ahí cuando recibe esta misión. Y claro, esta confusión no es porque no quiere sufrir, es porque tiene ese miedo de no ser capaz de cumplir esa responsabilidad tan grande. Hasta que luego de mucha oración, él finalmente acepta. Y una vez que acepta, así como vimos antes que era terco, tiene una voluntad fuerte, va a hacer lo que sea para poder cumplir esa responsabilidad. Esa era la clase de carácter que necesitaba tener el Señor hacia una venida, si no, el Padre verdadero no hubiera sido capaz de cumplir su misión. Pero claro, no significa que porque él recibió esta misión ya encontró las respuestas a todo y sabía lo que tenía que hacer. Recibe esta responsabilidad, recibe esta misión. Y claro, piensen así, el de la nada en un pueblito de Corea tenía que pensar y proyectar cómo iba a poder salvar a cada ser humano de la humanidad. Entonces, para el Padre verdadero no le quedaba más que completa humildad preguntarle a Dios sobre cuáles son las respuestas a estas preguntas que mencionamos antes y qué era lo que él tenía que hacer. Él básicamente se ofrendó como cordero, así como se lo conoce al Mesías. Su vida la ofrece en las manos y todo lo que él vaya a hacer, todo lo que él vaya a decir, va a ser en representación del mismo Dios. Acá en el Champo Maullón, en esta última parte, dice: las revelaciones que he recibido son el núcleo de lo que ahora se llama el principio. Dios me mandó a difundir este principio a los confines de la tierra. Las nuevas revelaciones que recibí dilucidaron claramente la voluntad de Dios. Esa voluntad está destinada a traer la salvación a este mundo. La Iglesia de Unificación no es otra denominación más. La Iglesia de Unificación está liderando el movimiento para la salvación del mundo. Esto es muy importante, que cada uno pueda pensar sobre esto. Para aquellas personas que recién están conociendo la Iglesia de Unificación, la Federación de Familias, que están pensando en, bueno, realmente está interesante lo que estoy aprendiendo. Bueno, acá se está presentando a puertas abiertas lo más importante que es para nosotros esta
institución, no es una iglesia nomás, no es una denominación nomás. Se está promoviendo, enseñando esa palabra, esa enseñanza, esa verdad que viene del Señor. Es una venida que es capaz de eliminar el sufrimiento en la humanidad y traer salvación al ser humano. Entonces no están en una iglesia normal, ¿sí? A medida que estemos estudiando durante este tiempo, pensemos sobre eso, analicemos sobre eso, ¿sí? Que es muy importante poder llegar a una convicción y determinación en cuanto a esto. Así que el 17 de abril de 1935 él recibe este llamado y comienza su periodo de preparación. Así como Jesús empieza su misión pública con 30 años, él no va y empieza su misión así nomás. Él hasta los 30 se preparó y así va a ser este tiempo para el Padre verdadero. Había unas cuestiones, algunas cosas que el Padre va a buscar en su periodo de preparación. Primero, como para poder realmente ordenarse en sus pensamientos y conectarse con el corazón de Dios y del sufrimiento de su pueblo, él hace una peregrinación en el verano de 1935 para realmente conocer sobre la situación de su pueblo y después declara objetivos que él va a querer cumplir, él va a buscar, procura cumplir antes de poder comenzar su misión. Primero era saber claramente sobre el principio divino. Tampoco, como dijimos antes, no recibe todas las respuestas así nomás. Él tuvo que buscarla, muchísima oración, y después vamos a ver, también en muchísimo estudio, en comunión con Dios, Jesús, para entender qué era el mensaje que la Biblia a veces explica de manera tan metafórica, tan simbólica, o a veces cosas que parecieran contradictorias, pero en realidad, como vimos antes con Belén, cuando decíamos que Jesús nacía en Belén y venía del cielo, en realidad estaban hablando de lo mismo, pero parece contradictorio. Todo esto tenía que ser capaz de elucidarlo. Él no podía comenzar su misión sin saber estas cuestiones, porque él era también responsable de traer respuestas a la humanidad. Tenía que ser capaz de controlarse a sí mismo, la primera bendición. Entonces él va a emprender un camino muy duro contra sí mismo, contra sus deseos carnales, para poder llegar a tener una unidad completa, mente y cuerpo centralizado en Dios. Él va a buscar experimentar toda clase de trabajo, de lo más humilde, lo más bajo, y necesitaba, se iba a involucrar en el movimiento de la independencia, porque Corea tenía que ser liberada para que finalmente pudiera comenzar su misión pública. Porque Corea era básicamente la cuna donde iba a recibir al Mesías. Recordemos, en el tiempo de Israel, Jesús iba a nacer bajo el fundamento de Israel y la idea era que el pueblo de Israel lo pueda recibir. Lo mismo va a pasar con Corea, en particular con los cristianos de Corea. Eso significa que los cristianos de Corea tenían que recibir al Padre verdadero. Y dentro del imperio japonés, durante el imperio japonés, eso no era posible. Por eso, antes de empezar su misión pública, este punto era fundamental. Con 18 años él se fue a estudiar solo en la escuela pública de Seúl, en Huksokdong. Tenemos ahí un par de fotos de dónde se quedó y un poco de cómo era en ese tiempo, en el Instituto Johnson de Comercio e Industria. Un poco conociendo sobre su estilo de vida, como dijimos antes, él va a querer poder dominar su cuerpo, entonces vamos a ver que a partir de acá y de aquí en más durante toda su vida siempre se exigió, siempre se exigió, no solamente por el poder dominarse a sí mismo, sino porque él sabía que cualquier cosa que él estaba haciendo, cualquier sufrimiento, cualquier tristeza, si él lo hacía con el corazón de consolar a Dios, iba a poder funcionar como indemnización para la humanidad. Entonces siempre cualquier cosa que él hacía tenía ese punto de vista. Y eso es básicamente el estilo de vida que no solamente siguió en Seúl, sino de aquí en más, y también lo que él nos quiere transmitir a nosotros. ¿Cuál es el estilo de vida que nosotros tenemos que tener? No me refiero a, como dice acá algunos puntos, dormir 4 horas o estar en una habitación fría sin calefacción. Se refiere al punto de vista de pensar cómo puedo yo consolar el corazón de Dios, que ese es el punto de vista del paradigma que el Padre tiene ya desde que comienza a prepararse. Entonces, siguiendo un poquito con este tiempo, ¿cuál era su estilo de vida? Era muy callado. ¿Por qué? Porque estaba siempre en meditación y reflexión para descubrir con claridad el principio divino. Se exigía mucho en cuanto a las horas de sueño, en cuanto al frío, en cuanto a la comida. Oraba incluso 12 horas por día. Todo el dinero que los padres recibían se los daba a los pobres, se lo daba incluso también a sus compañeros.
y él también hacía mucho, mucho trabajo eh, para conseguir ese dinero, porque claro, le daba a todos sus padres, él tenía que conseguir dinero, pero no solamente para conseguir dinero, sino como un entrenamiento. Que eso, incluso nosotros en la Federación de Familia lo hacemos mucho. No vamos a recaudar fondos solamente para el tema de dinero. Es un entrenamiento que el padre mismo entendió, vio que era importante para desarrollar el corazón. Entonces, él en los trabajos más humildes, con un corazón de padre, iba y servía a los demás en esta clase de trabajos. ¿Sí? Bien, este era un poquito el estilo de vida de ese tiempo del Padre verdadero. Les voy a pedir que se pongan mute para aquellas personas que no están en mute, para que no se tranque. Siguiendo un poquito con este tiempo, el Padre verdadero asistió a una iglesia, en la iglesia de Myun Sude de Jesús, situada también en Huk Sokdong, también en la iglesia pentecostal. ¿Por qué? Esto me parece muy importante aclarar. El Padre verdadero no tuvo en ningún momento, en sus comienzos en particular, intención de crear una nueva iglesia. Como dijimos antes, la idea es que el cristianismo lo pueda recibir. Entonces, el Padre desde su comienzo va a empezar a trabajar junto con el cristianismo. La intención, repito, no era crear otra nueva iglesia. Entonces, siempre estuvo conectado con las iglesias y nunca con esa posición de, yo estoy en la posición de enseñarles, en la posición de servirlos. Para 1941, él se graduó y emprendió camino a Japón como parte de su entrenamiento. ¿Sí? Aquí tenemos un pequeño mensaje de cómo fue su despedida. Nos muestra mucho el corazón del padre, por eso me parece importante leerlo. Dice, cuando comencé mi viaje a Japón, mientras cruzaba el puente del río Han, derramé muchas lágrimas. Sentía que estaba abandonando al pueblo coreano, dejando a los huérfanos. Siento que fue tan solo ayer cuando esas lágrimas corrían por mi rostro. En el tren a Busan lloré amargamente todo el camino mientras me cubría la cabeza con mi saco. Una mujer japonesa me vio llorando y me dijo, joven, ¿tu papá o tu mamá murieron? No llores, todos pasan por esa clase de dolor. Trató de confortarme, pero mi tristeza brotaba de un corazón lleno completamente de amor por mi país. Nos muestra mucho la clase de carácter, la bondad del Padre verdadero, ¿no? Que le extrañaba, le dolía dejar a su tierra. Pero el corazón de por qué lo hizo era completamente de preparación. Él veía importantísimo ese tiempo en Japón como entrenamiento y preparación para poder cumplir con su misión. Así que él ingresó en la seccional de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Técnica de Waseda, allí en Tokio, Japón, 1 de abril de 1941, con 21 años. En ese tiempo tenía un nombre japonés, Ryumei Emoto. Entró en esta área de ingeniería eléctrica y nos explica un poquito la autobiografía del por qué. Porque dice así, elegí esta especialidad porque sentía que no podía establecer un nuevo pensamiento religioso sin conocer la ingeniería moderna. El mundo invisible de las matemáticas tiene algo en común con la religión. Para hacer algo grande, una persona necesitaba sobresalir por su capacidad de razonamiento. Entonces no es que dijo, voy a estudiar ingeniería eléctrica para tener un buen trabajo y ganar plata. No, él lo vio también como una parte que él necesitaba trabajar, que le iba a poder capacitarse para el rol que iba a cumplir. Esta es la Universidad de Waseda. Obviamente todavía existe. De hecho, tuve la oportunidad de ir personalmente junto con mi esposa aquí. Es una universidad realmente muy grande y muy reconocida en Japón. Aquí tenemos algunas fotos. Y con respecto a su tiempo allí, bueno, estudiando un poquito las cosas que él hizo, podemos ver la clase de día a día que vivía el padre. En ese tiempo, recordemos, no va a buscar crear una iglesia, está en un periodo de preparación, de entrenamiento, y empezamos acá, por ejemplo, en cuanto al trabajo. Él nos cuenta que trabajó en un montón de actividades diferentes, o sea, realmente muy esforzado, pero nunca dejó sus estudios atrás. Siempre mantuvo sus estudios y lo tomó como un entrenamiento. O sea, el trabajo no era una forma de ganar plata, así como pasó en Huk Sokdong.
la forma que él conseguía el dinero también era su forma en que podía entrenar su carácter, especialmente porque él iba a trabajos sumamente humildes y muy difíciles, con mucha exigencia. Entonces acá también nos muestra en el Champú Mogollón que él no solamente trabajaba porque necesitaba dinero para sí, y tampoco era eh, simplemente como entrenamiento, sino que además lo hacía para poder dárselo a otros jóvenes que pasaban por problemas. Bueno, nos muestra, por ejemplo, en este mensaje que algunos de sus amigos no habían podido continuar con sus estudios y él se retiró del colegio, trabajó tanto como para poder pagarle a ellos, después trabajó un tiempo más para poder continuar con sus estudios. Esa era la clase de actitud que tenía. Por eso trabajaba día y noche, mantenía sus estudios, mantenía su entrenamiento de carácter y durante todo este tiempo puliendo cada vez más su relación con Dios y preparándose, proyectándose para cumplir la responsabilidad que Dios le había encomendado. En cuanto a su entrenamiento, aquí había un mensaje bastante particular con respecto a la comida, que me gustaba la idea de poder compartirlo como lectura. Dice así, esto es de la autografía. Sentía que era necesario tener un motivo concreto para degustar una comida en particular. Así que a cada comida que me sentaba me preguntaba las razones de mi hambre. ¿Trabajé realmente duro? ¿Trabajé para mí mismo o para un propósito público? Frente a un plato de arroz le diría, estoy comiendo para poder hacer tareas más gloriosas y más para el bien público de las que hice ayer. Entonces el arroz me devolvería la sonrisa con su aprobación. En esos casos el tiempo dedicado a comer era místico y alegre. Cuando no me sentía capacitado para hablar de esa manera, salteaba ese gesto, no importa el ambiente que estuviera. Como resultado no hubo muchos días que estuviera dos comidas. No sé cuántos aquí presentes tendríamos esa clase de actitud con la comida, ¿no? Pero ¿qué nos muestra todo esto? Que para el Padre no había un segundo que no fuera de preparación, porque la misión era tan importante la que tenía que cumplir que no había tiempo de relajación. Entonces, algo tan simple como el comer, el Padre le daba el valor más grande como para su entrenamiento. Y pensaba que si comía tenía que ser para los demás. Es decir, un curso completamente de abnegación de su ser. Y como dijimos antes, con la intención de poder dominarse a sí mismo. Esta es una frase muy típica de Padre Verdadero, que dice, antes de dominar el universo hay que dominarse a sí mismo. Esa es la clase de carácter, conducta que practicó durante toda su vida. Y después algo muy especial también, que lo vemos mucho más reflejado en los tiempos de Japón, es el estudio de la palabra. Él estaba constantemente como dice acá, con 3 Biblias abiertas, leyendo una y otra vez, subrayando, anotando. Como dice acá, leía los mismos pasajes, los 3 idiomas que tenía, porque tenía en coreano, japonés e inglés, y decía, escribía notas en las páginas hasta que las páginas se llenaron de manchas y era difícil de leer. ¿Por qué? Porque era necesario, realmente necesitaba dilucidar todo esto. Y no iba a venir así como así, de la nada, todas las respuestas. Él necesitaba hacer su parte. Y realmente se dedicó completamente a eso. Si bien él seguía sus estudios, trabajaba, la prioridad para el padre, una de las prioridades más importantes fue esto. Acá nos muestra también la parte negrita de una página en particular en la Biblia que realmente le costaba mucho entender, que le llevó muchos años entender, y que la terminó de entender en Japón. Esa página contenía la raíz del problema de la historia humana. Él tenía que aclarar todas estas cuestiones, como dijimos antes de la Biblia. Así fue como emergieron, nos dice el mismo Padre, las palabras del principio. Incluso las personas que están conociendo sobre esto por primera vez. Aquí estamos estudiando el detrás del principio divino. El principio divino que nosotros vemos es una enseñanza tan importante y buena, nos damos cuenta que vino a través de mucho sacrificio, de mucho estudio, pero de realmente mucha oración. Hasta el punto de poder afirmar que estas palabras no son las enseñanzas del Reverendo Moon, son las mismas enseñanzas de Dios transmitidas a través del Reverendo Moon. Es justamente como decíamos, en esta parte
en este punto de su vida en Japón es que él termina de descubrir, entender la identidad de Satanás y la naturaleza de la caída. Todo lo que nosotros aprendimos de la caída, que mucha gente, incluso si vemos buscamos un poquito, mucha gente ya lo asume, o mucha gente ya lo cree, que la caída no se trató de un fruto, sino un mal uso del amor. Pero él lo aclaró punto por punto, parte por parte, de qué simboliza cada cuestión, y por sobre todo, él termina de hacer que el mismo Satanás reconozca su error. Esto fue lo que vivió el padre en Japón. Y por último, punto importante durante su vida, su tiempo en Japón, era su participación en el movimiento independentista. Él estaba muy, muy involucrado en el movimiento, porque básicamente había muchos coreanos que estaban estudiando allí en Corea y estaban emprendiendo un movimiento para poder finalmente ser libre de la ocupación japonesa. Entonces, el padre fue muy partícipe en todo esto y eh, eso le costó mucho al padre. Le costó en cuanto a sacrificio, que es lo que vamos a ver después, porque la policía lo empezó a perseguir por esta intención del padre de relacionarse con el movimiento independentista. Un pequeño testimonio de uno de sus discípulos, Dok Mon, nos dice como mensaje, ¿no? Decía: inicialmente nuestra relación comenzó como un amigo y compañero. Más tarde, cuando descubrí la profundidad de sus palabras y personalidad y su misión celestial, comencé a relacionarme con él como si fuera mi padre en lugar de un amigo. Esto nos muestra la clase de persona que era el padre. La clase de templanza, carácter que tenía el padre verdadero, al punto de que cualquier persona a su alrededor podía aceptarlo no solamente como un amigo, sino como un padre, como su maestro. Y como les estaba anunciando un poquito antes, por el movimiento independentista, eso le llevó a que la policía lo persiguiera mucho. A la derecha, nos cuenta aquí en la autografía, a la derecha de la Universidad de Waseda funcionaba una comisaría. La policía japonesa se enteró de su trabajo, del trabajo del padre, y mantenía estrecha vigilancia. Él decía: no puedo ni recordar el número de veces que fui detenido por la policía, golpeado, torturado y encerrado en una celda. Aún bajo la peor tortura, sin embargo, me negué a darles la información que buscaba. Así que ya vemos que el camino que vivió el padre no fue para nada fácil. Y ya les voy anunciando, a medida que vamos avanzando en la vida del padre, más sufrimiento, dificultades empieza a vivir. Así que incluso esto que vemos en Japón, lo que es su experiencia en Japón, vamos a ver que fue poco en comparación con lo que vive después. Para 1943, en septiembre, él se gradúa de sus estudios semicesantes porque básicamente, como pasó la de la Segunda Guerra Mundial, hacen que todos los graduados se liberen antes, y emprende camino para volver a Corea, ¿sí? El 5 de abril de 1943. Hay una anécdota muy particular con respecto a su retorno a Corea, porque el barco que él se iba a tomar, que era el Gonnon-maru, él era el barco que se iba a tomar, pero como testimonio nos cuenta el padre que al momento de estar por subirse al barco, eh, siente esa sensación incómoda que dice Champo Moguión ahí en el mensaje. En la autografía dice que incluso no se pueden mover los pies. Entonces él decidió no tomar el tren. Resulta que el barco. Resulta que ese barco terminó siendo hundido por las fuerzas estadounidenses. También dentro de toda esa anécdota, la familia que estaba esperando al padre, su regreso, en particular su madre, como esperó su regreso, recibió esta noticia de que el barco fue hundido, se preocupó un montón. Tanto así que casi, dice el padre mismo, que casi se volvió loca. O sea, ella estaba en Pyongyang, estaba bien al norte. Entonces, ella se fue a Busan, que era donde el barco iba a ir. Eso es a la punta de Corea del Sur, la puntita de Corea del Sur. ¿Qué pasa entonces? Ella
casi que en pijamas, básicamente, así como escuchó la noticia, se fue 230 kilómetros hasta Seúl y de Seúl se tomó un tren a Busan y ahí esperaba noticias porque no se sabía qué había pasado con el padre. Esa era la clase de madre que tenía el padre verdadero. Y vamos a ver que la madre del padre verdadero sufrió bastante por todo lo que el padre verdadero tuvo que sufrir también. Pero bueno, su retorno a Corea no fue normal. Realmente el padre podría haber fallecido eh, por este, por este acontecimiento con el barco, pero pudo sobrevivir gracias a, bueno, la conexión espiritual que tenía, ¿verdad? Así que finalmente, el 5 de octubre de 1943 es que llega a Corea. Pero el padre nos explica que no es que haya notado algo diferente, todo parecía igual. El gobierno de Japón seguía igual o peor cada día, cada día. Y el país entero, como dice acá el padre, estaba empapado en sangre y lágrimas. Así que después de volver a Corea, él se fue a Seúl. Seúl, por las dudas, si tenemos acá Corea, Seúl sería más o menos casi que ser en la mitad. O sea, entre toda Corea, que va a estar muy cerca del paralelo 38. Pero luego de su tiempo en Japón, él fue ahí. Ahí en la última mensaje nos muestra un poquito cuál era su plan. Su plan nos dice acá era ir a trabajar en la compañía eléctrica de Manchuria. Eso es en China, ¿sí? Tenía la intención de estudiar, aprender ruso, chino, mongol y como parte de también formación, preparación para cumplir su misión. Pero viendo cómo estaba la situación, recordemos que estamos en plena Segunda Guerra Mundial, él vio que Japón iba a perder en la guerra y que eh, ir justamente en ese tiempo para China capaz no era la mejor idea. Así que decidió trabajar en como un anexo de lo que era esa compañía, ¿sí? Ahí en Corea del Sur. Luego, siguiendo en 1943, pasa algo bastante importante dentro de la vida del padre verdadero, que él conoce a Sung Kil Choi. Sung Kil Choi se va a convertir en la esposa del padre verdadero para el 4 de mayo de 1944. Ella era una persona muy, muy especial. O sea, dentro de todo este tiempo de imperialismo japonés, por ejemplo, ahí tenemos ahí algunos de los puntos, ¿no? Se negó a rezar al templo sintoísta, que era la religión japonesa principal. Ella recibió un montón de candidatos, pero hasta no encontraron una seguridad de que candidatos, me refiero a personas que podían llegar a ser su esposo. Ella no aceptó ningún candidato hasta realmente que tuvieran una confirmación. Y eh, cuando recibió la propuesta de parte de su familia para poder casarse con el padre verdadero, ella recibió una revelación y finalmente se determinó a prender familia junto con él. Así que ahí se comprometieron y como dijimos, el 4 de mayo de 1944 se casó. Esto es un tema muy sensible para toda la Federación de Familias, porque el matrimonio para el Señor es una Avenida no era un matrimonio cualquiera. No se trataba de simplemente eh, formar una familia normal. Recordemos que el Padre verdadero, el Señor de la Avenida, va a cargar con la indemnización de toda la humanidad, en particular de el hombre. Pero no era solamente él. La esposa iba también que pararse en la posición de madre de toda la humanidad, iba a tener que cargar con mucha indemnización, con mucho sufrimiento, así como lo estaba viviendo el Padre verdadero en ese tiempo. Entonces, acá en la última parte de la diapositiva, eh, nos explica un poco qué fue lo que le dijo el padre con respecto a todo esto, ¿no? Que incluso iba a necesitar vivir sola 5 o 7 años, iba a necesitar un periodo de preparación, las cosas no iban a ser como un casamiento normal, y ahora sí ella aceptó, y finalmente terminaron casándose.
Siguiendo un poquito con la historia en ese tiempo, después vamos a seguir hablando un poquito sobre ella, ¿sí? Pero siguiendo un poquito la historia, en octubre de 1944, en Corea, él estaba trabajando, como dijimos, en el anexo de la compañía eléctrica. Él fue descubierto que estaba involucrado con el movimiento de independencia y fue arrestado por la policía de la provincia Gyeonggi. Gyeonggi. Él nos cuenta el padre verdadero que en realidad solían llevarlo mucho, llevarlo mucho a interrogarlo en la estación. Pero en octubre fue que finalmente lo terminaron arrestando. Y encontramos acá la primera vez que realmente sufre de las peores torturas, de las peores torturas. Un poquito con sus mismas palabras, nos explica el padre lo que tuvo que vivir, la persecución que tuvo que sufrir y por sobre todo la clase de actitud que él tuvo ante esos momentos. Leyendo un poquito esta parte, eh, nos dice el padre, entre las torturas que recibí de la policía imperial japonesa había hombres usando botas de combate que me golpeaban en el estómago. Luego dos hombres a la izquierda y a la derecha tomaban mis muñecas mientras otros dos me pisoteaban. ¿Qué creen que le pasaba a la piel de mi estómago? ¿Cuán doloroso creen que era ir al baño, sentarse y luego pararse? Sin embargo, no me desanimaba. Aún después de este trato, cuando me liberaron fui muy cortés con mis torturadores y les hablé con amabilidad mientras me iba. Alguien que solo busca los placeres físicos nunca comprenderá mi actitud, sin importar cuánto se le explique. El padre realmente sufrió las torturas más duras que podríamos imaginar. Realmente derramar sangre hasta el punto de no ser capaz de moverse, como un poco explica aquí en esta parte. A mí me encantaría poder compartirles esto con mucha más profundidad. Yo después todo este contenido se los voy a compartir a cada uno de ustedes, pero vamos a estar leyendo algunos puntos, algunos otros los voy a ir relatando con mis palabras, lo que esté escrito, pero quiero que entiendan que lo que vivió el Padre verdadero, especialmente durante este tiempo, acá estamos hablando que tenía 24 años, capaz la edad de muchos de los que están aquí presentes, y tenía que vivir esta clase de tortura. Pero él nunca tuvo un corazón de crítica, un corazón de pedirle ayuda a Dios. Y eso es lo más increíble, lo más increíble. Acá, por ejemplo, me gustaría leer una parte en particular que dice aquí. Eh, Dice, un poquito más avanzando en el párrafo, ellos me torturaban hasta que perdía la conciencia y luego me tiraban agua fría para despertarme. Repetían esto una y otra vez, pero yo no confesaba. Satanás conquistó el mundo y luego de invadir el mundo buscó desenterrar el secreto del cielo, pero no decía una sola palabra acerca de ello. Así que Satanás hizo eso, ocultó todos los secretos de la humanidad, ocultó todo lo que pasó y se puso en la posición del soberano. Entonces él que dijo, como todo dependía de mi palabra, me rehusaba a hablar, aún al punto de la muerte. Otra tortura horrible, utilizaba una barra cuadrada con puntas afiladas que me clavaban en mi piel. Destrozaban mi carne, pero yo no hablaba. Acá otra vez vemos la fortaleza, la voluntad, la predisposición del Padre verdadero para cumplir su misión. Entonces, acá que está viendo la forma de enmendar, la forma de indemnizar lo que pasó en la caída y ser capaz de, como representante de Dios, aún en las mayores torturas, no someterse, no dejarse vencer por la policía japonesa. Ya para febrero de 1945 lo liberaron prácticamente muerto. Y para el 15 de octubre de 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y Corea fue finalmente liberada. ¿Cuál fue la actitud del padre? No fue de atacar a los japoneses, no fue de criticarlos, no. Él lo que hizo fue ayudarlos a finalmente poder volver a su nación y que todo termine ahí, no con un corazón de venganza, porque como decía acá mismo en negrita, no deben vengarse de sus persecutores porque ahora ellos ya están sufriendo por sus acciones. Si aún ustedes lo golpean, Dios los golpeará a ustedes. Esta clase de paradigma, el punto de vista que tiene el Padre siempre está más allá de lo que estaban en sus ojos. Está pensando en el corazón de Dios, está pensando en la providencia y lo manifestó durante toda su vida. Y en particular estos momentos tan difíciles en los que vivió nos enseñan sobre esa conducta, esa actitud del Padre. No solamente la intención, repito,
una y otra vez, no solamente la intención es ver cómo era la actitud del Padre, sino aprender de esa actitud, para que nosotros también podamos llevarlo en la práctica. Así que termina el dominio japonés en 15 de agosto de 1945, termina el dominio japonés en Corea y empieza su misión pública. Así como el Padre Jesús empieza su misión pública con 30 años, ahora en este caso el Padre verdadero va a comenzar en 1945. ¿Y qué hizo Jesús? Enseguida lo primero que hizo cuando comenzó su misión pública fue buscar a aquella posición que está en la posición de Elías, aquella persona en la posición de Elías, es decir, Juan el Bautista. En los tiempos de Jesús, nosotros ya lo estudiamos varias veces, Juan el Bautista iba a ser el nexo entre los judíos, luego Israel, Roma y el mundo. Eso es lo que estudiamos al principio divino. Eso es lo que se va a tener que repetir ahora con el Padre. El Padre va a emprender camino para su misión pública y va a necesitar de esto. Entonces, ¿qué pasaba en los tiempos de Jesús? Juan el Bautista iba a conectarlos con los judíos le iban a aceptar como rey en Israel, desde Israel iba a poder llegar a Roma, y desde Roma, era el centro del imperio romano, y que era el imperio más importante, se iba a poder transmitir las enseñanzas de Jesús a toda la humanidad. Ese era el plan en los tiempos de Jesús. Y de igual forma va a pasar con el Padre verdadero. La intención era poder llegar a todo el mundo, así como era en los tiempos de Jesús, también va a ser en los tiempos del Señor de su venida. Así que alguien se va a tener que parar en esa posición de Abel, de Elías, de Juan el Bautista. Para los cristianos, Corea, y vamos a ver ahora que también conectado con Estados Unidos y el mundo. ¿Qué pasaba si los cristianos podían unirse con el Padre verdadero y aceptarlo como Mesías? Había muchos ministros del gobierno que eran creyentes y por sobre todo estaba su tío abuelo que era parte del gobierno luego de que terminó la conquista el imperio japonés. El tío abuelo se volvió parte del gobierno y podía ser un nexo perfecto entre el Padre verdadero como Señor de su venida y el gobierno de Corea. Luego tenemos la conexión entre el gobierno de Corea y Estados Unidos. ¿Por qué esto es importante? Porque después Estados Unidos se iba a convertir en la nación más importante y era muy fácil si el padre podía llegar a Estados Unidos siendo recibido por el pueblo creyente de Estados Unidos, que Estados Unidos en ese tiempo particular era prácticamente todo presbiteriano, eran todos creyentes. Así fueron el nacimiento de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa acá? El presidente japonés, Sinmandi, estaba sumamente conectado con Estados Unidos. De hecho, durante el Imperio japonés él estuvo en Estados Unidos y en el avión personal del general Douglas MacArthur fue que llegó a Seúl y se volvió presidente, primer presidente de Corea del Sur. Realmente tenía una relación muy cercana con la gente importante de Estados Unidos. Y Estados Unidos iba a finalmente poder transmitir la autoridad del Padre verdadero hacia toda la humanidad. Entonces, la intención era que se transmita a todo el mundo. Y el punto clave estaba en que el cristianismo pueda aceptarlo al Padre. Así que, ¿quién va a ser esa persona que se pueda parar en esa posición? El Padre verdadero nos explica que es Kim Baek-moon. Kim Baek-moon. El Padre verdadero va a buscar con Kim Baek-moon poder conectarse con el fundamento cristiano, hasta para poder finalmente transmitirlo hacia toda la humanidad. Así que él conoció a Kim Baek-moon en octubre de 1945, 3 meses después de la liberación de Corea, y empezó a asistir a la iglesia de Kim Baek-moon. Y se quedó allí, nos cuenta el padre, por 3 meses. La intención era que el mismo Kim Baek-moon pueda reconocerlo y bendecirlo. Así como Juan el Bautista bautizó a Jesús, el mismo padre dice que necesitaba de la bendición de Kim Baek-moon. Hasta que 6 meses después, Kim Baek-moon recibe la revelación del cielo, pone la mano en la cabeza del Padre y lo bendice que tendrá la gloria, que la gloria del rey Salomón esté contigo, dice Kim Baek-moon. Así como pasaba en los tiempos de Jesús, pareciera que las cosas estaban funcionando muy bien y que todo estaba proyectándose correctamente. Juan el Bautista lo bendice a Jesús y pareciera que todo está perfecto. La cuestión es que así como pasó con Jesús, Juan el Bautista no lo sigue. Queda frustrado porque sus propios discípulos, los discípulos de Juan el Bautista, siguen a Jesús y no se convierten en el discípulo de Jesús. Lo mismo va a pasar con Kim Baek-moon.
La intención era que Kim Baek-moon pudiera reconocer, aceptar el Padre verdadero como Mesías, que lo pueda seguir, y que junto con él seguir al Padre, que toda su congregación, el cristianismo, Corea, finalmente Estados Unidos y el mundo pueda recibir al Padre verdadero como Señor de la segunda venida. Pero Kim Baek-moon no cumplió esa misión. Así que el fundamento del cristianismo, de que el Padre verdadero estaba buscando conectarse, terminó fracasando. Un poco resumiendo el texto que nos explica aquí, el Padre explica que él tuvo que caer en una situación de lo más baja. Y por eso después vamos a ver, que ahora en continuación, que el Padre fue mandado a Corea del Norte a testificar. ¿Por qué? Porque se perdió el fundamento cristiano, en particular de las iglesias preparadas del lado de Corea del Sur. ¿Sí? Entonces el Padre va a tener que ir a Corea del Norte para poder testificar y poder emprender camino. ¿Por qué? Porque tuvo que pararse en una posición más baja. Testificar, ir en la misma cuna del dominio de Satanás. Así que nos explica un poco la autografía que el 27 de mayo de 1946, teniendo 26 años, él fue a comprar arroz, que comprar arroz no es como ahora que vamos al kiosco y compramos arroz, sino que él tenía que hacer un largo camino que justo estaba muy cerca del paralelo 38. Está Seúl, que era donde él estaba, muy cerca del paralelo 38, estaba donde se podía conseguir arroz, porque no era una tarea fácil. Pero en ese tiempo es que se le pide al padre, el padre recibe una revelación, anda a Corea del Norte, vete a través del paralelo 38, entra al pueblo de Dios que está en el norte. Así que así el Padre verdadero, en una vez que recibió esa revelación, sin dudarlo en un momento, incluso teniendo a su esposa en Seúl, él fue a Pyongyang. Pyongyang, que era reconocida como la Jerusalén del Oriente, en ese tiempo estaba dominada por el comunismo, pero los creyentes, el cristianismo seguía a flor de piel en Pyongyang, y ahí empezó el camino del testimonio. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el padre? El padre no es que se rindió en la búsqueda del Juan el Bautista y en la búsqueda de poder conectarse con el cristianismo. El padre verdadero va a buscar completamente solo, completamente aislado de las personas. ¿Qué me refiero con aislado de las personas? Me refiero a que eh, es muy difícil para él poder conectarse con poder transmitir lo que él tenía que enseñar, transmitir sus enseñanzas a las personas, aún estando en esa, desde cero, estamos hablando que empezó de cero, que fue sin nada Pyongyang. En esa situación, él buscó las personas preparadas, las iglesias protestantes preparadas para poder recibirlo, pero estas iglesias, así como pasó en Corea del Sur, también lo persiguieron. El 11 de agosto de 1946, a partir de la persecución del comunismo, él fue encarcelado en el centro de detenciones de Daejeon. En esta prisión, el padre verdadero realmente sufrió muchísimo, pero hay una historia muy particular que vivió el padre verdadero en Daejeon, que es con Ho Ho Bin, que era la líder de la iglesia del interior del vientre. Esta iglesia, gente, estuvo desde sus inicios, Ho Ho Bin fue la precursora de esta iglesia, preparándose para recibir al Señor de la Segunda Venida. La fundadora, Ho Ho Bin, sabía que el Señor de la Segunda Venida iba a nacer en la tierra y sabía que tenía que prepararse, porque iba a nacer en Corea, ella tenía la convicción absoluta, y toda su congregación estaba apuntando en la preparación para recibir al Señor de la Segunda Venida. Y Padre Verdadero va a buscar trabajar a través de ella, a través de Ho Bin. ¿Y por qué mencioné antes sobre la prisión? Porque el encuentro que va a tener el padre con Ho Bin va a ser en la prisión. Nos explica acá un poco en Champo Movión, que dice que una de las razones por la que fue encarcelado, por la que fue acusado y encarcelado, es que se la creía que estaba dentro de la iglesia de Ho Bin. Y justo en esa prisión estaba ella, estaba Ho Bin ahí. Entonces ahí acontece un acontecimiento sumamente importante, un punto crucial, que dice,
Siguiendo un poquito con la lectura. En la prisión me las ingenié para pasar un pedazo de papel para que ella lo leyera, para que lo leyera Jojobín. La persona que escribió esto tiene una misión celestial. Debe descubrir quién es a través de tus oraciones. Si niegas frente a los comunistas lo que dijiste acerca de la revelación que recibiste, te liberarán de la prisión. ¿Qué pasaba con Jojo Bin? Ella hacía anuncios sumamente fuertes, importantes. Fue perseguida por el comunismo, fue eh, encarcelada y ella no, en ningún momento negó lo que ella había afirmado antes de ser encarcelada. El padre sabía que si ella no negaba, ella iba a ser asesinada. Entonces, también sabía el padre que tenía una misión sumamente importante ella. Por eso le dice que niegue todo para que finalmente pueda ser liberada y pueda cumplir la misión que tenía. Por eso era muy importante que ella eh, creyera en este papelito. Lo difícil fue que ella no le creyó, no quiso negarlo, porque claro, ella esperaba una revelación mucho más grande de que el Mesías venía, no simplemente papelito, sino que esperaba eh, alguna señal, un sueño, pero claro, reciben este mensaje en este papelito, ella finalmente no lo acepta, descubren este papel, torturan terriblemente al padre, pero lo más crudo es que finalmente por no negar lo que ella afirmó, eh, Jojo Bin fue ejecutada y sus seguidores fueron masacrados. Aquí, gente, la oportunidad de poder conectarse con el cristianismo se perdió. Kim Baek-moon y Jojo Bin eran las oportunidades que tenía el Padre verdadero de conectarse con el ámbito cristiano, ¿sí? Con el fundamento cristiano. Aquí se perdió eso. Y a partir de acá empieza un periodo de sufrimiento para el Padre total, porque todos los 2000 años de preparación se pierden completamente. Todo el periodo de preparación del cristianismo totalmente es derrumbado y el Padre mismo va a tener que cargar con ese error del cristianismo. Por aquí dejamos esta segunda parte. Para beneficio de ustedes vamos a tener un poquitito más de tiempo de descanso. Así que 3:20 nos vamos a encontrar nuevamente. Espero que se hayan podido conectar un poquito con todo lo que pasó el Padre, todo lo que vivió el Padre, y que durante estos 20 minutos sigan en ese estado de oración, de meditación, de reflexión. Eh, no, espero que en estos 20 minutos puedan mantener ese espíritu para poder seguir recibiendo esta clase de contenido de la mejor manera posible. Por lo pronto, cerramos por aquí. Nos encontramos nuevamente en 20 minutos. Muchísimas gracias.